estarnos escuchando ya, Nico Manzano, él actualmente reside en México. También como, bueno, muchos otros venezolanos y justamente donde también hay una industria, ¿no? A nivel de lo musical y que también a nivel audiovisual, pues bueno, se producen muchísimas películas, series, y tantas otras cosas que tienen que ver justamente con el audiovisual y de lo que seguro Nico ha podido también, digamos, de alguna manera sacar provecho. ¿Ya nos estás escuchando por allí? Sí. Hola, hola. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, bueno, acabamos de ver ahorita Yo y las Bestias. Hubo aplausos, no necesariamente lo vamos a repetir, pero les decía también que bueno, que queda abierto, por supuesto, a la participación de quien quiera hacer cualquier pregunta. A mí me gustaría comenzar, Nico, porque nos comentases un poco eso, cómo llegas al largometraje, ¿no? Sí. Ese salto que justamente quizás a veces grande y, y bueno, es total muy ligado justamente a lo musical, ¿no? Entonces, bueno, si el cuento no fueron los pijamistas, ¿con qué de pronto también tuviste que lidiar allí a nivel colaborativo? Eh, Primero eso, en función quizás de lo musical y después que nos nombres como las principales cabezas, porque sabemos que una película, si bien es cine de autor, muchas veces, y quizás también me puedo comentar sobre esa etiqueta, por supuesto, pues cuenta con y gente oye, importante, bueno, en tu caso la fotografía, que no también la supiste tú, pero por ejemplo, Por en esta necesidad. película tan notable la dirección de arte, me gustaría que nos hablaras cómo trabajaste un poco eso, justo también quizás en el asunto del diseño sonoro, la producción, eh, pero bueno, eso, saber cómo se conformó esa banda. Bueno, entrando como un poquito en cómo llega la idea del largometraje, en esos días estaba yo hablando con Rafael Guiner. Rafael Guiner es músico, arquitecto graduado de la Universidad Central. Y a día de hoy creo que todavía no ha sacado ese disco, pero él me había pasado a mí un disco doble que él vine trabajando hace 7 años. Y yo dije, wow, yo conocía estas canciones, las conocía, digamos, como 7 años atrás, un proceso muy largo, incluso yo había llegado a grabar algunos instrumentos en esas grabaciones. Y cuando él llegó ahí me dijo, mira, ya tengo el disco, no sé si me estás escuchando. Sí, sí, sí. Sí. Ya yo tengo el disco listo y empecé a pensar yo también en ese proceso como creativo de él, como una premisa para una película, ¿no? Pero todavía no hacía clic, es como una idea que estaba como flotando. Yo también tenía como algunas canciones que compuse con Nika Elia, que era como que mi socio de banda y que habían quedado como o sea, sin terminar, ¿no? Entonces como que había como varias cosas que estaban como señalándome a mí como una vía y agarrándome como de un hilo y diciendo, mira para acá. Y investigando un día así, de estas cosas curiosas que a veces uno hace de investigar diferentes temas en internet, llegué yo a un festival que hacen en Nigeria todos los años, que es un festival como de indumentarias, ¿no? Entonces como que, no sé, pues me quedé viendo como esos trajes típicos y este festival que se hace anualmente en África. Y en algún momento una de las fotos que habían tomado era un fotoperiodista y salían como dos, como era como un bosque y salían como dos animales, como dos. En ese momento yo dije que eran como unas bestias peludas y dije, y se me juntó todo, ¿no? Como que se me juntó todo lo que traía en la cabeza y empecé a escribir la película como de forma casi automática. Tratando un poco también como de sí tener muy en cuenta, si bien como que yo sí tengo en cuenta como esta estructura como de tres actos, etcétera, tratando de jugar un poco con esa estructura y quitarle ciertas vértebras como para que no fuese como una narrativa tan tradicional, ¿no? Entonces, eh, creando un poco el personaje también me di cuenta que lo mejor que podía hacer era no hacer un personaje completamente querible,
sino más bien creíble. Es decir, como que siento que el personaje principal muchas veces puede pecar de arrogante, puede ser, de hecho, esa forma de hablar como un poco más mandibuleada y como que ser como un adolescente que lo que llaman en inglés el train teenager, que es como un tipo muy cercano a los 30 que ya debería empezar a asumir como ciertas responsabilidades y lo ves como aniñado, viviendo con la mamá, pero trabaja al mismo tiempo, ¿sabes? Como que me interesaba un poquito como esa complejidad que tenía como también como generación, ¿no? Como un momento de crisis como que había muy poca gente que podía, digamos, como dejar el nido y tener otras responsabilidades de adulto. Entonces como que dije, bueno, vamos a meternos como en esta narrativa en la que se acompaña un personaje que no siempre le estás dando la razón y que muchas veces vas a enfrentarlo a contextos sociales diferentes a los de él y le van a quebrar como esa burbujita sí, de pequeño burgués en decadencia, ¿no? Que era como lo que me interesaba un poco explorar. Más allá de que, bueno, que hay gente que a veces dice, bueno, como yo hice la música o como que formo parte de la música y le dediqué todo esto que de repente pueden creer que es un alter ego mío y para nada, ¿no? Como que yo quería como crear como más bien como un personaje que tuviese estos defectos muy a flor de piel, pero al mismo tiempo tuvieses la razón por la cual él quiere seguir, pero entonces no tiene las herramientas ni siquiera como para poder lidiar con los problemas que se le presentan, ¿no? Es como una persona que le falta absolutamente, tiene falta de calle total, ¿no? Entonces como que ahí dije, bueno, que hay oportunidad incluso para introducir ciertos momentos con sentido del humor, que es como que eh, a ver, me interesaba explorar un poco esa cosa que como que crees que es un drama, pero al mismo tiempo te ríes y dices, no sé si me debería estar riendo de esto, y como acompañar como esa experiencia como de mezcla de género. Yo en ese momento estaba dando clases en la Escuela Nacional de Cine. Entonces, la Escuela Nacional de Cine, no sé si todavía la sigue llevando Gabriel Brenner, pero las vacaciones de diciembre eran largas porque él es argentino y él iba a visitar a su familia. Entonces, esas vacaciones de no estar dando clases me sirvieron a mí para sentarme a escribir la película y echarla a andar. Y bueno, eso fue como cuando uno ya entra como en un proceso creativo de esta índole. Creo que un día abres los ojos y la película ya está lista, ¿no? Porque estás todos los días trabajando en ella. Siempre se planteó como un largometraje, ¿verdad? Porque sucede a veces esto de que es como una idea que podía ser un corto, pero después se desarrolla. En tu caso, ¿cómo fue? Y sabiendo eso también, ¿qué tenías en el maletín antes de lanzarte el largo, por decirlo así? Mire, yo venía sobre todo, bueno, el vínculo con el tema de la música es como siempre ha estado como presente, entonces por muchos años estuve haciendo sobre todo como videoclips de autor. Creo que la puerta de entrada de repente quizás a como llamar la atención de las personas que finalmente pusieron como la inversión para hacer la película fue ver mi trabajo de videoclips. En particular uno que le hice a una banda de un músico georgiano eh, que se llama Sexy Bicycle, que era como era toda una locura porque era una historia como muy kafkiana de a una paciente que llega con un dolor de oído y cuando le revisan el oído se dan cuenta que el oído está lleno de chiripas. Y entonces deciden enviar a un médico como que lo reducen en tamaño y lo teletransportan al oído de la paciente para que pueda acabar con todas las chiripas y las cucarachas. Y resulta que las chiripas y las cucarachas tienen una rumba tan buena prendida adentro que el doctor decide quedarse, ¿no? Eso lo rodamos, yo creo que eso es como un punto de partida incluso como para el tipo de tono que encontré que quería manejar y que de alguna forma eso abrió, un día me escribieron y me dijeron, mira, vimos este videoclip y queremos invitarte a un festival en Italia, en Torino, que ahorita no recuerdo el nombre, y
básicamente estaba yo compitiendo con unos videoclips que tenían, no sé, 200 veces más el presupuesto, con uno de radio, ¿sabes? Era como que estaba compitiendo con bandas establecidas. Y a partir de ahí, bueno, como que sí hubo como un acercamiento como de ciertas personas que vivían afuera, sobre todo Ricardo Espinosa, que había trabajado conmigo en Venezuela, ya él tiene mucho tiempo viviendo en Francia, y me dijo, mira, le hablé de ti a un grupo de inversores y si quieren saber si tú tienes un largometraje escrito. Y yo le dije, pues me agarra, o sea, como que la oportunidad me agarró trabajando y le dije, tengo el primer draft y te lo envío ya, tómalo. Y a partir de ahí fue como, bueno, entendí que parte de eso también es como, sí, obviamente conlleva un poquito como de tener suerte, pero también de que cuando la venga la oportunidad tienes que estar demasiado preparado para tener, y tienes que tener tu guión como si eso se fuese a rodar ya. Entonces, bueno, esa es un poquito como mi experiencia, ¿no? Vale. Y te preguntaba justamente también eso sobre esas otras cabezas creativas o de equipo que te Ujú. acompañaron en Yo y las Bestias. De pronto eso, como que nos nombres y cómo se fueron sumando, cómo los pudiste, bueno, probablemente habías trabajado ya con muchos de ellos antes, ¿no? Etcétera. Sí, mira, yo soy una persona que suele identificar eh, a la hora de armar un equipo, sobre todo para proyectos así que son como que requieren mucho ánimo y largo aliento. Suelo evaluar a la hora de escoger quién trabaja conmigo, sobre todo más las ganas que la experiencia. Es decir, este fue el primer largometraje te puedo decir, del 95% de las personas que están ahí en esos créditos. El director de arte, por ejemplo, Gustavo Maldonado, es un amigo que es fotógrafo, nunca había hecho dirección de arte, pero bueno, como yo vi que tenía buen ojo y que tenía ganas y que el proyecto le llamaba la atención y como que congeniaba mucho conmigo en relación a muchas referencias, se le propuso y él lo aceptó y finalmente es la única película que ha hecho como director de arte. Muchas veces me dicen, el director de arte es increíble, lo quiero para mi peli y tal, y él, como es una persona muy inteligente, muy capaz, él después de irse para España estudió programación y lo que es programador. Es decir, él está metido en el mundo de la programación ahorita, pero yo también a veces digo, bueno, no sé, de repente si cuando hagamos alguna otra cosa lo volvemos a convocar porque, claro, es un trabajazo. Está Victoria Rodrín, que es mi asistente de dirección, que es como que sin ella yo no hubiese podido hacer la película porque fue la que me dio como toda la estructura de hacer ensayos como si fuese una obra de teatro. La película 3 meses antes era la que me sentaba y me decía, Nico, necesito ya el storyboard, Nico, necesito ya esto, como para poder planificarlo. Y sobre todo porque yo siento que ella hizo que el rodaje fuese muy humano, es decir, muchas veces venimos acostumbrados, sobre todo los que a veces trabajamos en publicidad, de que los tiempos no te dan para pensar bien las cosas, todo es apurado, todo es rápido. No importa si la luz es el mediodía o es a las 4 de la tarde, rueda el plano ya porque tenemos 27 planos más que rodar. Y ella sí entendió un poquito que la película tenía un ritmo y una pausa y lo negociamos. Por eso la película tiene tan pocos planos. Creo que la película tiene 98 planos, si no me equivoco. Eh, y yo le dije, bueno, buenísimo, vamos a negociar los tiempos. Pero esos tiempos van a estar negociados en relación a... Entonces yo quiero que cada fotograma sea casi una pintura y que haya un cuidado y que me des tiempo para hacerlo. Entonces ella me dijo, bueno, te voy a hacer una planificación en la que tú vas a rodar 7 planos al día. Y yo le dije, vale, nos estrechamos la mano y a partir de ahí, a partir de, digamos, eh, de esa negociación es que nace un poquito el estilo de cómo está filmada la película. Es como, tienes poco dinero, poco tiempo, bueno, buenísimo. Entonces, en esa ecuación tienes que ver a qué le puedes dar más valor, a tener más tiempo para ejecutar un plano, así sea en trípode, y no tener muchos movimientos de cámara y no tener, no sé, steadicams, etcétera, grúas y cosas que a veces mucha gente como que se obnubila pensando que esa técnica cinematográfica con la cámara lo es todo.
y pensar como en lo básico, ¿no? Que es como que, bueno, tengo una cámara, un trípode, dos lentes de fotografía vintage y vamos a rodar la película en HD, que se rodó en HD. Y bueno, tratar de hecho, para los que tienen como preguntas técnicas alrededor de la película se rodó con dos kinos. Dos kinos y la luz del sol. Es decir, es como no usamos más luces más que eso. Eh, un día creo que usamos dos kinos más, usamos cuatro kinos para hacer una noche. Pero bueno, para que más o menos entiendan eso, es una película que se hizo con muy pocos recursos. En la música ¿Cuánto el está tiempo de Nick. rodaje, aprovechando que hablas de eso? Mira, lo que pasa es que el tiempo de rodaje lo hicimos por bloques, ¿no? Como que lo fuimos haciendo por bloques, como bloques de locación, reagrupábamos, preproducíamos, bloque de locación, reagrupábamos, como descansábamos un poco y seguíamos y seguíamos y seguíamos. Hay que recordar que también en ese momento en el país, bueno, se estaban llevando a cabo como muchas protestas, que era el 2017 y era un año muy difícil de crisis, etcétera. Entonces, bueno, para nosotros era también como complicado como ver cómo hacíamos la película, saltar barricadas, etcétera. Era como que había como una complejidad aparte de hacer una película. Pero volviendo a los colaboradores, bueno, Alan Webb, que es uno de los productores, es director. Entonces él tiene también como una sensibilidad como para entender que lo que le estás pidiendo eh, está hablado y pasa a un diseño de producción que es más creativo y menos como de, bueno, de las limitantes que me estás poniendo o las cosas que se pueden o no se pueden conseguir, sino como que básicamente como tener un equipo que entienda qué es lo importante de la película y que de lo que se puede prescindir y para hacerlo lo más económica posible. A mí me gusta mucho una entrevista que hace Néstor Almendros, la pueden conseguir en YouTube, que él habla un poquito como él trabajó con Eric Romer en esta época como de postrimerías de la Nouvelle Vague en Francia. Y él decía que cuando las películas de Eric Romer llegaban al laboratorio, pensaban que era un cortometraje por el poco metraje que tenía, porque él ya sabía lo que quería rodar y lo rodaba con precisión. Eso sí, lo ensayaba muchísimo. O sea, esa economía, a pesar de que nosotros estuviésemos en el digital, era algo que para mí tenía que estar. Y eso lleva un poquito también como, bueno, la colaboración de eso, de Alan como productor, de Victoria como asistente de dirección, el vestuario importantísimo que lo hizo Lucía Dao, como que eso hizo que yo pasara de pensar en bestias como bestias peludas a hacer como esta especie como de trajes enigmáticos, de repente como un poquito más velados y que tú justamente no supieses qué hay detrás del velo, qué criaturas son estas que son pálidas. Entonces como hubo como mucha colaboración y yo creo que la verdad es que se hizo un muy buen equipo. Para nosotros era casi como estar de campamento, pues, ¿no? Como que rodábamos, en las noches nos quedábamos juntos, tocábamos guitarra, pensábamos el día siguiente y la verdad todo salió muy bien, pues. Y en términos de la postproducción, por ejemplo, rodaste eso, 2017, en bloques, como nos comenta. Supongo que bueno, eso, ¿no? Después es, además, logré rodar todo lo que quería, vamos a armar esto. Si tuviste tampoco como Romer, como comenta, fue fácil ese proceso, no creo, ¿no? ¿Quién fue el montajista? ¿Fuiste tú mismo? ¿Cómo se Fue Alan y eso habla muy bien de él porque él llegó a cortar escenas que él sabía cuánto costaron, ¿no? Como que es como que el productor mismo, el productor editando la película que sabe cuánto costó y decidiendo junto al director y que este bloque de escenas no van y quitarlas de la película, pero con, digamos, muy desprendido, digamos, de cualquier productor hubiese dicho, no, pero es que yo sé cuánto costó esto, no va a salir esta actriz, etcétera, y él tomó la decisión, la mejor decisión que era para la película. La película se monta rápido, la película tiene ya, nosotros tuvimos que montar varias escenas porque, claro, una de las cosas que también negocié yo con la producción es que así como hay unas obsesiones visuales, hay una obsesión sonora, hay una obsesión por el sonido.
Y habían escenas que tenían un nivel sonoro tan alto a nivel del diálogo, el registro, y habían otras que, bueno, nos tocaron unas condiciones que tú decías, es que esto no puedes, no hay forma de que esto tenga buen sonido. Entonces pasamos por un proceso de ADR, que es como darle como... Volver a grabar ciertos diálogos. volver a grabar ciertos diálogos y yo me guío mucho en eso. Ahí sí, o sea, sí hay muchas cosas que de repente a mí no me gustan mucho del cine de Hollywood, sobre todo porque siento que es muy fórmula. Siento que muchas veces esa parte técnica que todo el mundo como que rescata de ellos en cuanto a sonido, imagen, etcétera, tiene que ver mucho con que ellos el 70% de las películas siempre son ADR. Entonces yo dije, bueno, vamos a tratar de hacer algo similar y lo hicimos encerrado en el baño de mi casa. El baño de mi casa le pusimos unos edredones alrededor, lo atapuzamos la ventana de ropa para que no se metiera el sonido de afuera y empezamos a hacer esos ADRs y esos folies en la casa. Pero claro, teníamos también la circunstancia de que muchos de los actores y actrices que estaban en la película estaban en un proceso de migración. Y entonces como que tenías que armar la escena rápido, tenías que tenerla montada para hacer el ADR porque esta persona se va la semana que viene. Ángel Pájaro fue uno, que es el actor que hace, el que vive en la playa, que le advierte que está pagando y que lo van a robar y no sé qué. Que comentario aparte creo que es de los personajes que se encuentra el más buena onda de todos porque él es el único que le dice chamo, o sea, estás desubicado. Eh, pero él sí se iba como a o sea, como que fue una cosa que tuvimos que como que montar la escena rapidísimo para que él pudiese hacer los ADRs e irse. Entonces como la película se monta muy rápido y después de eso nosotros caemos en un bache en el que nos quedamos sin presupuesto. En ese bache en el que nos quedamos sin presupuesto fue como que bueno, tratando de ver cómo mezclábamos o premezclábamos la película en casa, en tiempos libres. Mi esposa en ese momento me dice, mira, me surgió una oportunidad de trabajo en México, entonces yo me voy a ir a México. Y yo le dije, yo aguantando así como aguantando ese tren y diciendo, no, no, pero es que yo no me puedo ir, yo no me puedo ir, yo no me puedo ir, yo tengo que terminar la película, tengo que terminar la película. Y claro, yo pasé, digamos, al menos unos 7, 8 meses separado de mi esposa porque ella estaba ya trabajando aquí en México y yo estaba en Caracas y le decía, es que yo no me puedo ir de aquí sin terminar la película y no me puedo ir de aquí sin terminar la película. Y en algún momento sí dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Ya es momento como como de reunirme con mi esposa, vamos a ver qué voy a hacer en México, busco trabajo, etcétera. Y tenía mi disco duro, lo único que tenía era como 2 copias de disco duro con todo el material y me tocó Lo una pasaron alerta en la película. sísmica. Mi primera alerta sísmica, entonces bajo yo casi que en interiores con el disco duro de la película en la mano. Salí corriendo antes que mi esposa, la dejé atrás y entonces cuando llegamos a la parte de abajo me dijo, pero a ti lo que te importa es la película, tú no te importó más nada, ¿no? Como que estás aquí casi desnudo, con una vaina. Y yo le dije, claro, como que a ver, si había una sensación como de responsabilidad muy grande con la película en relación a eso y empezamos yo como y Alan y Ricardo a tratar de ver cómo completábamos la película. Se acerca 3 Cinematografía y nos ofrece de alguna forma como un contrato que terminó siendo de coproducción. Creo que ellos son expertos en eso, en esperar a las películas en la bajadita para meterse al final. Y bueno, se metieron al final. Resulta que esos mismos rubros que ellos iban a aportar a la película nos los ganamos en Ventana Sur porque aplicamos también a fondos de culminación y fuimos a Ventana Sur y en Ventana Sur un día me llaman, no, me mandan un WhatsApp y no recuerdo ahorita el nombre de la mujer, pero un nombre así que sonaba como francés. Me dijo, no, que esté escrito varias veces por email y no me has contestado. Y claro, cuando uno ve un email en un nombre francés, uno piensa que es spam y lo borra, no pasa nada, como que esto no es conmigo. Y me dijo, no, que quería decirte que felicidades porque entraste en Ventana Sur, me encantó tu película y no sé qué. Y a partir de ahí, esto ya es como un comentario personal, pero como todas las cosas a veces que pasan en la vida pasan en simultáneo,
A mí la misma semana me dicen que mi papá está muy complicado de salud y que posiblemente se muera. Y al mismo tiempo me están dando los premios de culminación para hacer mi película, para culminar mi primera película. Y todo eso formó parte como, y empezó la pandemia. Y entonces todo eso empezó a formar parte como de una etapa que es como un delirio raro, porque un día abrimos internet y tenía yo, no sé, yo en ese momento tenía 300 seguidores y me empezó a seguir un montón de gente y gente se quería reunir conmigo. Entonces apareció Variety, que es esta revista como de cine, y la portada era un fotograma de Yo las Bestias. Y claro, y como que yo no estaba, o sea, obviamente uno trabaja para hacer lo mejor posible, pero yo no estaba preparado para esto y al mismo tiempo estaba ocurriendo lo otro y fue una locura. O sea, estoy haciendo el comentario personal, pero es que fue muy demente. Sí, Jesús David Acosta, que está comenzando en el audiovisual y demás, te hace una pregunta en específico, que es que si tú quisiste decir algo con el uso de tanta escenografía y elementos azules en la utilería y ese tipo de cosas. La guardamos ahí porque hay otra pregunta. Ok, y lo otro es la escena de las bestias, se identifican así luego en la película, ¿cierto? O uno las entiende por el título. Cuando aparecen en una laguna, en un lago y están centradas casi en el horizonte, si esa composición fue como deliberada por qué razón. Mira, creo que las dos preguntas, tanto la de Jesús David como la segunda, tienen... Las dos de él. Las dos son de él. Tienen la misma respuesta. Es decir, la película nos dio como el regalo de nosotros poder ir a las salinas de las Comaraguas, Ajá. en Falcón, entendiendo que esa es la tierra de mi abuelo. Mi abuelo nació en el Supí. Mi abuelo Alivio Manzano. Y siempre nosotros como que pensamos de alguna forma replicar ciertos cuadros o hacer ciertos homenajes a artistas plásticos venezolanos, ¿no? En este caso, además de que en algunos momentos de la película hay una cámara de cromosaturación amarilla, que es la que hace que hay como una reminiscencia a Cruz 10, de repente el móvil que se le aparece tiene una cosa como medio de Soto, de Jesús Soto. La paleta de la película se desprende de los cuadros de Ramón Vázquez Brito. Ramón Vázquez Brito, un pintor margariteño que durante una etapa de su vida empezó a pintar mucho la isla de Coche, y eran como estos horizontes como muy, 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 muy planos, y empezamos nosotros a pensar que esto era como una impronta de el hábitat natural de las bestias y que la película se iba a desprender de esto, ¿no? Como que digamos que este es el imaginario de Andrés a la hora de hacer música, o lo que tiene conceptualmente en la cabeza a la hora de hacer música. Pero si nosotros habíamos reducido los elementos con los cuales podíamos narrar la película, esos elementos teníamos que utilizarlos al 100 y que nada fuese fortuito y todo estuviese muy pensado. Entonces, obviamente esto dentro de lo que puede ser subjetivo y lo que puede percibir la gente o lo puede interpretar, que la intención de nosotros era que el mundo de Andrés, cuando no estuviesen las bestias, fuese muy azul, ¿no? Como que tuviese como esta especie como de melancolía caribe, y que quizás queda sintetizado o queríamos sintetizarlo en el segundo plano de la película, que es en este gran, 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 gran plano general azul. Hay dos puntitos amarillos en su vida, que es la música, ¿no? Pareciera ser que el personaje, por más que sea un arrogante, hay una cosa trágica que es como que tú entiendes que esta es una persona que no le gusta otra cosa, o sea, no hay nada que lo inspire más que hacer música. Entonces como que queríamos generar como ese duotono que estuviese todo el tiempo como que en la película como presente. A veces se mezclan los tonos y entonces la pared del apartamento de Makuto es como una combinación de ambos. Es verde porque es amarillo con azul, entonces como que están las dos cosas. Entonces como que sí siento que a partir del uso del color había como un estado de ánimo, o el momento de ese periplo
digamos, como del artista, en qué momento se encontraba él anímicamente en relación a esto, pues. Fíjate, otra cosa que creo que es interesantísima, nos comentabas sobre el guión, eso, ¿no? Hubo ciertas etapas, entró en algunos mercados, ¿no? O espacios de trabajo para su desarrollo, pero también sería, me parece muy interesante en el caso de Yo y las Bestias, que bueno, eso, siendo una ópera prima, quizás también todo tu, no sé, red de conexiones en función justamente de lo musical también, te atraía ciertamente a algunos espacios que no son quizás los típicos, qué sé yo, justamente del cine, no sé. Pero eso, como una vez que la tuviste lista, eh, ¿dónde se estrenó? Supongo que eso, se planificó un estreno como internacional, luego justamente el nacional, cómo fue moviéndose la película una vez que estuvo lista. Bueno, una vez que estuvo lista, claro, anuncian los ganadores de Ventana Sur, que es este mercado donde nos ganamos la postproducción. Y a partir de ahí tuvimos como 20 reuniones con gente de diferentes países que querían ser los distribuidores o los agentes de venta de la película. Gente muy leonina, muy tiburón, que querían agarrarse la película completa, incluso alguno que quería refilmar el final, cosas así, ¿no? Pero nos dio muy buena espina unos españoles canarios de las Islas Canarias, se llaman Bendita Films, y en ese momento en su catálogo nada más tenían 5 películas. Y se reunieron con nosotros y se nos hicieron los más cercanos, los más humanos y de alguna forma como que los que más entendían la película. Y ellos nos ofrecieron que, claro, como tenían un catálogo tan corto de películas, que iban a dar la vida por hacer que la película llegara a un festival clase A, que ellos veían que la película estaba como para festivales clase A. Yo en ese momento no lo veía así, pero resulta que por temas de pandemia nosotros estuvimos muy, 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 muy cerca, muy, muy, muy cerca de estar en Cannes, pero como ese año había pandemia, redujeron un poquito salimos nosotros trasquilados. Yo de hecho llegué a incluso celebrarlo con mi suegra y mi esposa, pensando que ya era un hecho y después lo echaron para atrás. Y resulta que después fue maravilloso porque en la misma semana se da el estreno en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y en Tallinn Black Nights, que no es tan conocido, pero es el único festival clase A del norte de Europa. Se hace en Estonia, que es un país de ex Unión Soviética, bien curioso, que bueno, es un festival impresionantemente grande y hacen, en vez de la alfombra roja, hace la alfombra negra, porque también tienen como muchas cosas como que de cine como medio noir y películas con cierto misterio, cierta aproximación como experimental. Y bueno, Esto se resulta... llama como las noches negras, ¿no? Creo. Ajá, las noches negras, sí, 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 justo. Y a partir de ahí, bueno, la película empezó un recorrido como bastante amplio. Terminamos ganando el Festival del Público en el Rizoma en España, en Madrid. Ganamos un festival en Grecia, en una isla pequeñita que se llama Kimolos. Estuvimos no sé, en 6 estados en Estados Unidos. Fuimos a Cartagena, en Colombia. Estuvimos en festivales más especializados en Italia, en Francia. O sea, fue un recorrido en verdad como muy, muy grande de la película y ya tocaba el momento de hacer el estreno en Venezuela, ¿no? Y ese estreno en Venezuela se da como un año después de hacer todo este recorrido en festivales, como decidimos ya estrenarlo en Venezuela. Lamentablemente lo hicimos el mismo fin de semana que Mario, de la película Mario. Y bueno, la gente en verdad, yo sí siento que como que a pesar de que las salas no estuvieron lo llenas que quisiéramos, creo que sí empezó a levantar como una especie como de sensación como de película de culto, porque la gente que iba y así fuesen 2 personas al cine, nos empezaban a llegar como los comentarios y gente que no sé, que veía en la película como una ramificación del cine venezolano hacia otro lado, más que no como una refundación, porque yo no creo en las refundaciones, siento que ya estamos
hasta el hartazgo de que siempre llegue una generación nueva y diga, todo lo anterior no somos nosotros, todo lo anterior no somos nosotros, sino más bien como de, bueno, de ver que con las nuevas tecnologías y ciertas aproximaciones se puede como crear como una vertiente un poquito más tangencial, pues. Claro. Bueno, nosotros eso creo que además el boca a boca aquí también se multiplicará. Entiendo que hoy en día está en Filming como en streaming, plataforma que también Sí, habría chance de verla. No sé de asuntos de territorios y demás, pero bueno, ahí igual aprovecho de decir que Venezuela necesita igual como algún streaming o alguna ventana, alguna cosa que pueda totalmente. también mover nuestro cine, ¿no? Y el tiempo se nos queda cortico, Nico. Muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotros hoy, por supuesto, además también la propia proyección de la película. Y bueno, por acá estaremos pendientes en la Cátedra Libre de Cine Venezolano también de lo que puedas estar preparando por allí. Sí, bueno, buenísimo. Nada, muchas gracias a ustedes. Sé que ya yo en algún momento había hablado, creo, con Andrea Hermoso un poquito como sobre la película y sé que había como una intención como de tenerme por allá. Pero bueno, gracias por seguir dándole visibilidad a la película y les haya gustado o no les haya gustado, igual como que creo que el mensaje quizás sería como que eso, ¿no? Que persigan su camino y que es largo. Entonces escojan un tema que les guste mucho porque van a estar 5 6 7 años, 8 años hablando del tema o haciéndolo o tratando de venderlo, tratando de postproducirlo. Entonces, lo que tengan dentro, no dejen, o sea, no hablen de cosas que no les interesa, hablen de lo que les interesa. Cada quien sabe qué es lo qué es lo que quiere Vale. decir. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, gracias. Creo que ahorita sí le pudiéramos, digamos, repetir el aplauso que la película misma se había llevado, porque bueno, es buena forma de cerrar. Gracias, muchas gracias.